Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un capítulo de nuestro podcast de Latin Wave, en el capítulo número 15. Nos hemos demorado un poco en volver a grabar, bueno, principalmente por temas de campeonato, cubrir campeonato, pero estamos de vuelta, eso es lo importante. Y qué mejor que también acompañado de sponsors que siempre están con nosotros, principalmente a Rip Cool Chile, que es nuestro sponsor principal, que nos apoya en este trabajo periodístico, y las tablas de surf o surfboard que son de Viña del Mar, nuestros amigos, los hermanos Orueta, que ahí si quieren ir, tienen un taller cerca bueno, llegando a Viña del Mar, entre Concón y Viña del Mar, por donde está la Cuca, por ahí tienen el taller, así que los pueden visitar también. Bueno, y un especial saludo a Santuario Expediciones, que nos está acá acompañándonos, nos entregó este increíble lugar, nos está cobijando, podríamos decir. Así que un saludo, está cerca de Punta Luz, camino a Punta Luz, casi llegando al cruce. Ahí pueden encontrar el Santuario Expediciones, tienen expediciones, también artículos outdoor que ustedes los pueden ver a continuación. Así que, bueno, qué mejor que comenzar con un tema súper entretenido y bastante atractivo que tiene que ver con el rescate de moto de agua y todo lo que conlleva el tener una moto de agua en el surf de olas grandes principalmente. Con ellos tenemos un invitado bastante especial, con mucha experiencia, con muchos años de surf. Ahí estuvimos conversando tras bambalinas y nos contaba un poco de todo su año y qué es lo que le motivaba principalmente al estar en el agua, en el manejar esa moto y sentir esa adrenalina. Así que qué mejor que con el Jano. Jano, ponle, ¿cómo estáis, Jano? Bien, ¿y tú? ¿Todo Bien. bien, Fernando? ¿Estuvo Ahí. buena la Sí, estuvo presentación? entretenida. Bueno, para romper un poco el hielo. Sí, está bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Jano, bueno, vamos de hecho a conocerte un poco. Cuéntanos de tu familia, cuéntanos de dónde eres. Comencemos por eso. Bueno, yo soy sanfernandino por he vivido toda mi vida ahí, colegio y todo, ¿ya? Pero pichilemino 100% de corazón, ¿ya? He vivido en Pichilemu hartas etapas de mi vida, distintas fechas, distinta cantidad de años, ¿ya? Pero siempre ligado a Pichilemu. Mi familia tenía casa mi abuelo acá en Pichilemu, mi abuelo era ferroviario, ¿ya? Por lo tanto, él estuvo acá con su casa desde el año 30 y algo, ¿ya? Yo la primera vez que vine a Pichilemu, según me contaban mis papás, fue a los 15 días de nacido, Wow. ¿ya? Así que ha sido toda mi vida. Los veranos eran veranos eternos, alcanzaba a venir en tren, como 5 oportunidades, ¿ya? Y nos veníamos diciembre, salíamos del colegio y nos veníamos hasta marzo. Yo siempre entraba atrasado al colegio porque nos quedamos acá hasta En el la final. playa, claro. Eh, Mi familia consta de mi señora Francisca, Cristóbal, que tiene 19, 20 años, ya está recién estudiando ahora este año, también surfista desde pequeño y hoy día más motivado, y la pequeña Antonia con 14 años, que es una chica que también está queriendo surfear y está con muchas ganas, muy interesada en meterse al agua, ¿ya? Eh, Hemos estado toda la vida ligados al mar, ¿ya? O sea, mi señora nos conocimos acá en Pichilemu, ¿ya? Los autos siempre arriba de las parrillas con las Un tablas, clásico. claro, hasta Sí, que llegaron los niños y arriba de las tablas y ya las tablas, pero al lado del coche, claro. pero de toda la vida ha sido metido acá. A mí te voy a contar una anécdota. Mi mamá siempre nos molesta porque mi papá es ¿Ya? windsurfista de mucho tiempo. Y imagínate una tabla de windsurf de los años 70 o no sé, Grandísimo. 80, grandísima. Y arriba sube la tabla, baja la tabla. Y después ya nosotros, y mi papá le dio que nos regaló una tabla de surfing. Y sube la tabla, baja la tabla. Y hasta el día de hoy, ahora está mi sobrino y está lo mismo. Sube la tabla, baja la La tabla. historia continúa. La historia continúa. Bueno, pero es parte Es de... parte de, Sí, es parte de hecho yo me río porque mi hijo está hoy día estudiando en Concón y también pues, uno de los requisitos era llevarle tabla. claro. Entonces está allá con tabla y se va en micro a surfear. Ahora. Entonces,
Pero ahí me llama y me dice, papá, tú eres un buen en la ola. Ah, Como ya. pichilemo, no, pero tú eres un buen igual. Ya. Está bien, sí, lo importante es que esté dentro del agua. Sí, pues, sí. De eso se trata. Oye, hablando del surfing, ¿cómo llegaste al surfing? Yo llegué al surfing desde muy chico. Ya tenía como 8 años aproximadamente. Un tío, hermano de mi papá, él siempre se jacta que fue de los primeros surfistas. ¿Ya? Tenía un taí de pluma ahí, Ya. y que se habrá tirado en el taí 2 veces, pero él siempre se ríe y dice, no, yo fui primero de los surfistas. Ya. ¿Ya? Y éramos chicos y nos pasó este taí con los primos y nos tirábamos de guata, terminamos con las tetillas enteras pelas, la guata Ya. pelada, ya, muertos de frío, la clásica escalopa a Sí. la salida del agua Sí. para pasar el frío. Y partimos con el taí, desde chiquitito metiéndonos. Y de mis primos, que eran los veranos y todas las familias acá, de mis primos no les empezó a gustar tanto, ya no les empezaron a pasar bien, y yo siempre motivado y empecé cada vez quería más, po. Me acuerdo en ese tiempo llegó Tatita Barca, ya, con Caco Sillero y Cristian Maceira. Nos conseguíamos ahí un longboard que tenía la punta cortada. Pero tú eras chico cuando llegaron ellos o son más o menos contemporáneos? No, yo tenía 8 años, Ya. 10 años más o menos. ¿Y ellos ¿Ya? tenían? ¿Quién? ¿Caco? ¿Caco Eh, Sillero? Sí, sí. 3 años más que yo. Ah, perfecto, eran O sea, chicos igual. Ya, éramos todos chicos, güey. Ustedes, no sé, 14 años, ya, por ahí habrá sido. ya. Ya, pero éramos todos chicos. Y, y nos metíamos con esta tabla. Yo al principio me metía también, pues sin saber nadar, escondido, ¿ya? Porque mi papá estaba un terror al mar, entonces yo me metía escondido. Y mi mamá era la que llegaba afuera y me decía, oye, ¿tan buena la ola? Y yo, ¿En al agua, serio? en Ya, serio. mira. No, mi vieja siempre me ¿Y apoyó. qué nadaba? ¿Le gustaba el mar Mi o mamá, solamente era porque mi te mamá, quería nomás? mi mamá no metía ni las patas al agua. Te quería mucho, ¿no? Nada más. Y cachaba que yo con esto vibraba, Ya. porque yo llegaba, no sé, pues, al colegio en San Fernando y, puta, no sé, los cuadernos estaban pasando las materias y yo puro dibujando cositas de surf y ola, y Claro. mi cabeza está en otro lugar, no está en el colegio. De hecho, nunca me gustó mucho el estudio. Mm. Y, y fue toda la vida ligado al mar. De hecho, en una oportunidad vino un amigo que era de Santiago, no me acuerdo bien cómo se llamaba, y compré una tabla que era un single, pero esta tabla habrá pesado 20 kilos, como nada. Imagínate un cabro chico que tenía, no sé, 13 años, y yo me llevaba Ni en la siquiera te mano, la podía, ya sé. no me la podía. Sí. Ya, yo me la llevaba caminando desde donde estaba la estación de ferrocarriles, más o menos, que estaba en la casa de mi abuelo, Ya. hasta la playa de Las Terrazas, ¿ya? Pero ya cuando entramos a la parte de los caballos, más o menos, yo ahí la agarraba y la llevaba tirando del lich. Sí. El lich, que era unos lich que nos armamos nosotros Ya. con manguera amarilla y unas piolas por dentro de perlón que la comprábamos en el centro, frente al almacén Polanco. Y ahí armábamos unos lich súper improvisados. Y me llevaba arrastrando la tablita para allá, la tabla no tenía quilla. Entonces mi abuelo me hizo mi primer traje, un traje gal que era era sobrino, parece, del Álvaro, Arik Bilbao. Y era un traje de él, y con ese traje, un traje entero quemado, y Te lo con ese armó. traje me lo armó. Ya. Entonces, lindos tiempos, súper lindos tiempos. Cagamos de frío. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Entre los 70 y los 80, en los No, 80. yo soy del 75. Ya. Eso debe haber sido más o menos año 85, 86, Ya, por ahí más o perfecto. menos. Ya. Por ahí más Perfecto. o menos, sí. Perfecto. Oye, bueno, me imagino que venía y estaba en San Fernando, venía para acá los veranos, fin de semana largo y cosas así. Veníamos muy seguidos con mis papás. Ya. Ya, eran otras historias, pues, porque en el fondo el camino de tierra partía pasadito Santa Cruz, un poco más acá de Santa Cruz. Era una aventura venir. Mm. Era una aventura, las cuestas eran todas de tierra. Si llegabas ya acá y como no te habían ningún tipo de pronóstico, y se ponía a llover, era desarmar todo rápidamente para partir, porque si no quedáis pegados en las cuestas. Se ponía un tractor que era del fondo, ya, a subir autos para arriba. La primera cuesta era, olvídate del terror. Entonces era toda una aventura venir. Y si no, venía en tren, pues. Para el tren nos veníamos en verano, ¿no? Eran puras aventuras, la verdad, pero veníamos harto con mis papás.
Y me imagino que también el pueblo debe haber sido Pichilemu, el Terraza y el centro y un poquito más. O más Pichile- casonas más casonas. no, Pichilemu es algo similar a lo que veis hoy día, pero obviamente con muchas menos casas. Todas las calles eran de tierra, Ujú, llovía y si no teníais 4x4 no entrabais. mm, Imagínate que mi casa está en La Puntilla. Fue la primera casa de La Puntilla frente al barco. Fue la primera casa. Nosotros para llegar, cuando empezamos a construir, para llegar andábamos cuadra y media por la arena. ¿Ya? Por Parque Arroz, donde no, estaba la tanguería, sí. todo ese pedazo desde ahí hacia adelante, hacia la punta, ¿ya? Era todo en arena. Entonces tenías que llegar con doble dirección ese pedazo. Wow. ¿Ya? Después ya se hicieron las calles, las costaneras, Mm. ¿cachai? Y ya se empezó a arreglar un poco lo que era ese camino, pero ahí construimos la casa, entonces tenía el mar ahí mismo, está el surf al lado. Qué rico igual. Sí, Sí, puro viento, sí. ¿no? Una Frío locura. igual. Frío. Sí. Estoy hablando, eso fue el año 90, 90, 89. 89 se compró el terreno, el año 90 comenzamos a construir. Y No. me acuerdo perfecto porque yo quedé repitiendo en el colegio y me dijeron, nos vamos a Pichilemu. Y yo, bueno, vamos a Pichilemu. Papá, trabajos casi forzados. Ahora Oh, cargué todos los ladrillos de la casa, oh. levantaba tempranito, ¿no? Fue un bonito tiempo. Oye, bueno, me imagino que también con llegar a Pichilemu, pasar verano, ¿cómo fuiste, me imagino que mejorando en el surfing, fueron mejorando las tablas, me imagino también? Sí. De hecho, yo me acuerdo, yo en realidad aprendí a surfear también en los 90, yo era súper chico y tenía, no sé, un primer traje que me regalaron fue un 3-2, Ujú. un Ripcool. Como en el 93 o 94. Y me imagino que acá o sea, iba siempre a Quintero, Ujú. vivía mi familia de San Felipe, y me pasaba algo muy parecido a lo que te pasaba a ti. Y no sé, cómo eran las tablas ya, porque acá es más lejos todavía, ¿cachai? Menos información. Yo empecé primero con bodyboard, Ya. ¿ya? Competí mucho tiempo en bodyboard, ¿ya? Creo que conocí gran parte del mar gracias al bodyboard. Yo, de hecho, los bodyboarders les tengo un respeto, creo que son los locos de la cabeza. Vamos, se tiran increíble, hoy día un nivel increíble. Sí. Pero partí haciendo bodyboard y terminé surfeando parado en bodyboard. Mm. ¿Ya? Un campeonato acá que me acuerdo gané ese campeonato porque, claro, las maniobras eran distintas a lo que era hoy día. Y no sé, terminé surfeando con aletas parado arriba del bodyboard y, claro, gané el campeonato. Siempre, entre medio que hacía bodyboard, también me metía en tabla. Mm. ¿Ya? Entonces no era algo ajeno. ¿Ya? Y de hecho partí primero, como te decía, primero en taí, después con esta tabla que Mm. me prestaron y que no tenía guilla. Entonces siempre fue la mezcla entre el bodyboard y la tabla. Mm. Pero llegó el momento en que empecé a surfear y claro, no habían tablas, no habían, le comprábamos a los brasileños que Mm. llegaban, llegaba un gringo, se tenía que ir, prefería dejar la tabla, listo, tratábamos de pelotearnos la tabla. Después me acuerdo llegó Greg Henderson, que le compré una tabla a ella y los famosos trajes Victory, Ya. ya, un 3-2 también, que se me lo regaló mi papá y fue por fin permiso, ¿cachai? Claro, Por fin claro. permiso de parte de mi papá para meterme al agua. O sea, Sí. el momento que me regaló el traje tenía, no sé, 15 años. Por fin a los 15 años, permiso para meterme al mar. Wow. Entonces, no, una aventura, una larga aventura, la verdad, de tabla. Tuve entre medio, no sé, tablas de mi amigo Rodrigo Álamo, cuando recién partió Rodrigo, que el otro día nos acordábamos, nos reíamos de eso, porque él también fue shaper de toda la vida y hoy día yo como pura tabla de Rodrigo. ¿Ya? Mira, Entonces ya tuve una en los años final, en los 90 ya. y hoy día Seguís con la tabla de. sigo con las tablas de 40 años después, Wow. 30 años, no sé, una recachada de años. Oye, ¿qué sensaciones tuviste o qué situaciones importantes en este camino de tomar la moto, de darte cuenta que te servía para algo, que te estaba motivando el tema del rescate? Ujú. Cuéntame esos sentimientos. Estamos hablando un poco de la responsabilidad, quizás algunas situaciones súper importantes que te siguieron motivando. Hablemos de eso.
A ver, cuando estáis debajo del agua, ¿ya? Bajo una situación riesgosa, olas grandes, lo único que queréis es poder respirar. Yo creo que por ahí parte la base. Cuando yo la pasé mal en ese vagón que te dije y apareció una moto y a mí me rescató, fue la salvación. Vi la salvación, porque no la estaba pasando bien debajo del agua. Entonces, obviamente, si el surf, me encantaba el surf Tola Grande, ¿ya? Y ya después tuve una moto, al momento en que empecé a aplicar esta moto para empezar a ayudar, ¿ya? Lo empecé a disfrutar y empezamos quizás a profesionalizar un poco esto. ¿Cómo? Tampoco había mucha información, po, ¿ya? Tampoco había mucha información. ¿En qué sentido? ¿Cómo rescatamos? ¿Ya? ¿Cómo llegáis a rescatar al surfista? ¿En qué momento tenés que ir a rescatar a un surfista? Señales. Y llegaba, y tuviste contacto con alguien de que, por ejemplo, no sé, por los ceremoniales igual llegaba gente con moto de agua, o tú eras un parte del equipo y estaban jugando a aprender igual como los mismos atletas de olas grandes. Es que habían surfistas, o sea, habían rescatistas, ¿ya? Por ejemplo, estaba Nonito, ¿ya? Que no es un crack de la moto, ¿ya? Estaba el Christopher Navarro, que también otro crack de la moto, pero en el fondo también ellos fueron aprendiendo en base a las situaciones como se le iba presentando. Mm. Entonces, yo creo que todos fuimos aprendiendo, todos fuimos aportando un granito de arena con respecto a esto. Desde cómo pasar una espuma, en qué momento acelerar, en qué momento dejar de acelerar. ¿Me puedo ir en la moto en una ola? Mm. ¿No me puedo ir en una moto en una ola? Eh, ¿En qué momento me acerco a buscar al surfista? ¿Cuánto tiempo tengo para poder arrancar de la próxima ola? Claro, ¿Ya? Y en el fondo ahí empieza un poco lo que son horas de pilotaje, claro. ¿ya? Entonces, para mí fue súper importante no perderme ninguna crecida, ¿ya? Fue súper importante salir a pescar en la moto, salir a hacer towing, salir venir a las marejadas y vamos a darle a la marejada, ayudar a los cabros, y vamos tirando gente para adentro. Creo que metí mucha gente dentro del agua, ¿ya? Creo que metí demasiada, más de la que incluso quisiera, ¿ya? Que también me trajo en consecuencias que en el fondo me dijeron, oye, ya, pues, para de meter tanta gente al agua. Porque había en ocasiones, entré gente que no estaba preparada para eso. Mm. Entonces, hay un mea culpa, pero tremendo, porque hice ese tipo de cosas que no las debía haber hecho. Mm. Llevé gente sin saber. En el fondo, por ejemplo, no sé, pues, estaba ahí adentro y de repente veía ahí en la piedra rajada un gallo que estaba con su tabla haciendo señas para que lo fuera a buscar. Y vamos metiéndonos entre medio de la espuma, llegando al lado de las piedras y... Bueno, pero en general yo creo que lo que te motivaba también era como aprender situaciones, po, como que necesitabas también un poco O sea, de... Sí, po, yo era lo que quería hacer. claro, Yo era lo claro. que quería Y hacer. te servía de cierta manera también, Me po. servía mucho. Sí, po, Me servía mucho de práctica. sí, po, Me servía muchísimo de práctica, claro. ¿ya? Pero el tema está en que muchas veces esa práctica me llevó a llevar gente que una vez que está dentro, no, sácame de acá. Mm. ¿Para qué estoy pidiendo que te lleve? Sí, po. ¿Cachai? Mm. Entonces, es un poco... Esa parte fue complicada. Ya. Fue complicada. Pero creo que gracias a eso también aprendimos harto. Mm. Y, y en base también a los cursos, o sea, me invitaron a participar, por ejemplo, al BRAC, ¿ya? Que esa fue una invitación que me hicieron y la verdad que aprendí muchísimo. Muy motivado con no solo de moto y el hombre, sino que esta cuestión hay que ocuparlo como es un, es un método de rescate, es Mm. un método de salvar vidas. Sí. Más que disfrutarlo, yo lo disfruto, Mm. ¿ya? Pero es para salvar vidas. Claro. De hecho, para eso es, ¿ya? Y al verlo de esa forma, empezáis a profesionalizarte. Tanto el BRAC, que lo hice en 2 oportunidades, después fui a Nazaret a hacer un curso con el papá de Tony Laureano, con Ramón Laureano. Entonces, eh, me enfoqué mucho en esto. La verdad que creo que Oye, ¿qué te decía tu familia cuando, me imagino, no sé, como me contabas recién,
el tema de las marejadas, que como que tenías un poco de obligación según tú, pero una no obligación, obligación no obligación. ¿Sabéis qué es lo que Y pasa? te aguantaban ¿Sabéis, o sabían que era lo que te apasionaba. sabéis qué es lo que pasa? Mi señora a mí me conoció siendo el que le gusta el mar, Mm, el apasionado del mar. Y ella siempre me acompañó. Y se podía plantar tarde entera, muerte frío, y yo metido en el mar. Entonces, cuando empecé a enfocarme más en lo que era olas grandes, ella cachó que era mi pasión. Entonces, la verdad que nunca me ha puesto un problema con respecto a eso. Al mm. contrario, no me acuerdo un día en la cama, así, y de repente me dice, viene el tiempo. eh, ¿Cachaste quién es mareja la próxima? Sí, sí, viene Ya, mareja. ya, Ya, listo. ¿Cachai? Pero yo también organizaba mi pega, ¿cachai? Para poder estar libre. ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, pero para mí era clave. Bueno, sería bueno igual para la gente, de repente piensa en qué trabaja esta persona, en qué trabaja el Jano, como más o menos que la gente sepa la dualidad que podía o que te permitió estar dentro del agua también. Claro. A mí me gusta el agua, por lo tanto me dedico a buscar agua. ¿Ya? Tengo una pequeña empresa de pozos profundos, ¿ya? Y en el fondo hago mucho pozo aquí en Pichilemu, en todo lo que es la sexta región. A ¿Ya? eso te dedicas. A eso me dedico. Entonces, eso me permite también, por ejemplo, tratar de programar mis pegas. Ya, ¿Ya? Entonces, si cacho, como las marejadas las podemos ver 10 días antes que viene una marejada y empezáis a ver que esta marejada viene consistente, mm, ya, listo, te frenáis un poco, la pega, habláis con el cliente y la desplazáis un poquito, siempre conversándolo para no llegar y tener que entrar al grupo que se me eche a perder la máquina, ¿cachai? claro. Pero, pero siempre programamos esto para que en el fondo salgamos todos beneficiados, ya, que el cliente tenga su pozo como corresponde y yo por mi lado aprovechar de tener Claro. ese momento de adrenalina Ya, que lo necesitamos. sí, po. Oye, dentro del tema de los rescates, ¿Mm? ¿te acuerdas de alguno específico que te haya llamado la atención, que haya sido súper técnico, que según tu opinión debe haber sido como el mejor rescate que has tenido? Sí, tengo uno. Tengo uno. Final de tarde, después de 7, 8 horas metido en el agua, ya cuando uno muchas veces dice frío, Ujú. ya hay momentos en que ya hay días que hemos estado 10 horas metidos dentro del agua, ¿ya? Pero ese día entraron varias personas y ya se empezaron a salir, ¿ya? Y yo antes de salir avisé, cabros, yo hasta aquí los acompaño, yo me voy, ¿ya? Y me devuelvo un poco a la zona calma, cuando de repente veo un pagón, ¿ya? Y dije, bueno, vamos por el último. Y me acerco al lado de los morros, ¿ya? Entre medio de la serie, ¿ya? Y aparece en la mitad de la tabla partida, y el surfista no aparecía, y de repente al lado de la moto, ¿ya? Porque todo esto requiere de tiempos, ¿ya? En el fondo, lo primero que va a aparecer, obviamente, es la tabla que flota, ¿ya? Después va a aparecer el cuerpo, ¿cierto? Sí. Entonces, apareció la tabla partida, ya entramos en el primer problema. ¿Ya? La tabla empieza a funcionar también medio como ancla, pero el problema, estoy esperando que salga el surfista y la moto se empieza a llenar por todo el borde de sangre, ¿ya? Lleno de sangre. Aquí ya, bueno, cambió la situación totalmente, pues. Aparece el surfista y el surfista tenía un corte en la cara, ¿ya? A este lado si no me equivoco, sí, o al otro, no me acuerdo ya, ¿ya? Pero así, corte total, se veía todo Oh, para adentro. wow. Eh, estaba, estaba un poco en ese momento, yo creo, medio en shock, Ya, ¿ya? Por lo tanto, no tuve mucha ayuda de su parte, ¿ya? Le pedí que se subiera, ¿ya? Se trató de afirmar, venía la primera espuma, tratamos de salir y no le dieron los brazos porque obviamente la tabla quedó atrás, así que al agua. Vuelta, todo esto al medio de la serie, ¿ya? Vuelta y vamos pasando espuma grande, ¿ya? Vamos pasando tirando piedras atrás, todo muy final de tarde, sol en contra, era como todo medio enredado en ese minuto, se me perdía el surfista, vamos buscándolo de y nuevo, oscuro.
todavía no se oscurecía, ya, pero ya tenía el sol en contra. ya, ¿Ya? Hasta que, bueno, lo logré subir, lo subí en 3 o 4 oportunidades, ¿ya? Y se caía. Le pedí que se soltara el lich. Yo no me podía bajar de la moto a soltarle el lich, ¿ya? Y entre ola y ola, obviamente era el momento de cerrar, no podía cerrar la boca, pero el agua se le metía para adentro. Si era corte, tú veías y las muelas, wow, entonces no, una cuestión brígida, ya, ¿ya? Hasta que fuimos andando, lo fui remolcando de a poco, a medida que iba pudiendo, pasamos sector de Mirador, llegamos un poco más abajo entre Mirador y Diamante, ¿ya? Y de repente aparece otra moto, ¿ya? Que era los hermanos Hatton, le hice señas, llegaron, se acercaron, uno de ellos se tiró al agua, lo logró afirmar, le soltó el lead, ocupamos las técnicas que habíamos aprendido en el drag y llegamos todos arriba y nos llegamos a la playa. Llegando a la playa, auto al hospital, entero envendado, ya llegó David Ávila, que lo llevó en la avioneta a Santiago. Situación bien crítica, la verdad. Situación bien crítica. Ahí vais aprendiendo y seguí, cada día uno dice aprender, aprender, aprender y no olvidar cosas que son intransables dentro de una moto. Por ejemplo, la radio. Siempre un spotter afuera, eso lo aprendí en ese minuto, pero el tema de los spotters afuera lo aprendí en Portugal, en Nazaré. Nazaret. Ahí simplemente entran en equipo, entran 2 motos. Aquí entramos solos, muchas veces sin radio. Es algo que no puede ser, eso es intransable. Claro. Hay que andar con radio. A todos nos puede pasar algo, las motos pueden fallar, un accidente, un golpe, 6.000 cosas que pueden pasar. Hay 1000 cosas, hay oportunidades en que apagaste la moto adentro y la moto no encendió más y no tenéis cómo echarla a andar. Y hay que sacar la moto remolcando con otra moto. Wow. Entonces, Sebo. y entre medio de la serie. Sebo. Entonces, hay hartas cosas que no se pueden transar. La amarra de las motos, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Pero son cosas que no se pueden transar. Perfecto. Vamos a volver a un tema que recién lo habíamos tocado tras bambalinas y que tiene que ver con el nivel de rescatista y de manejo de moto, según lo que tú has visto en este último tiempo. De repente podéis contarnos de nuevo un poco la anécdota que te tocó con Lucas Chumbo y Nazaret y tus otras experiencias en viajes. Yo creo que nosotros en Pichilemu podemos estar tranquilos. Tenemos un nivel realmente bueno de rescatistas. ¿Ya? Hay gente muy buena y creo que gente muy clever, ¿ya? Que conoce muy bien. Yo creo que cada playa tiene sus mañas. Yo creo que nosotros acá ya identificamos las mañas, ¿ya? Hay obviamente situaciones que pueden ser más complicadas, pero creo que los rescatistas hoy día acá en Pichilemu están en condiciones de poder trabajar tranquilos. O sea, nosotros, por ejemplo, nos han llamado cuando, por ejemplo, hace unos años atrás hubo un accidente, un bote en Bucalemu, nos pidieron ayuda para ir a buscar los cuerpos, ¿ya? Y cuando íbamos con los marinos decían, chuta, y estarán por ahí al lado de las rocas. Bueno, pero vamos a ver, pero no, es que cómo nos vamos a meter allá, pero si se puede, pues vamos. Y entrábamos a buscar entre medios por la orilla, entre medio de la roca, porque en el fondo está esa confianza y está esa expertise del manejo. Claro. ¿Ya? Hoy día yo creo que tenemos un buen nivel, un muy buen nivel de rescatistas. Y eso no te da, o sea, yo creo que eso también tiene que ver con las experiencias que ustedes han acumulado, por ejemplo, no sé, pues en torneos grandes como el Los 2 por por siempre. siempre, si te ha tocado alguna situación incómoda, peligrosa, que nos puedas contar. Es que situación, bueno, un poco la que te conté hace un rato, que fue esa del accidente, pero es que todo rescate siempre es distinto. Todo rescate siempre es Pero nos distinto. puedes repetir de nuevo eso como para que la gente, porque está súper interesante, la del Lucas Chumbo. La de Lucas Chumbo, Mm. ya que, bueno, ahí en Lucas Chumbo se pegó un
muy fuerte, arriba en los morros, ¿ya? Y la verdad que toda esa serie, el que trataba de entrar a sacarlo no podía llegar, ¿ya? Y al final me tocó ir a rescatarlo bien abajo, ¿ya? Y cuando se subió él estaba sin tabla, cuando les tiro la mano para que se suba, sube de arriba de la camilla, se sube arriba de la moto y me dijo que había sido la sesión más terrorífica que había tenido, una de las sesiones más terroríficas que había tenido en su vida. Yo te dije, para que Lucas Chumbo diga eso, es que ese día estaba realmente grande. Sí. ¿Ya? Y después, claro, me topé en Nazaré con él y yo estaba ahí flotando y llegó mi hijo de Punteló a Nazaré, vamos, y me revolcó en varias horas para toguinear. Gallo que tiene un manejo pero tremendo. Un manejo pero tremendo. Ya. Se anda sin miedo. Oye, la diferencia que encontraste de Nazaré principalmente en comparación con la que tienes finalmente acá en Punta del Lobo. A ver, Nazaré para mí fue una experiencia tremenda. Llegué con mucho respeto y yo creo que gracias a las imágenes que vi de Nazaré. Ya. Me tocó grande, pero no gigante. ¿Ya? Pero nos tocó grande. Pero ese grande nos manejamos tan bien como acá. Y la verdad que el grupo que andábamos, que éramos 4 chilenos haciendo el curso, después comentábamos, porque vimos unas imágenes que nos grabó ahí Nazaret, la página de Ya. Nazaret. ¿Ya? Y la verdad que las imágenes que vimos no era, claro, pero no era lo mismo que nosotros habíamos visto adentro. ¿Ya? Desde afuera, quizá el ángulo es yo creo que te llama. Yo creo que sí. El ángulo y el ángulo del que se toma es impresionante. Porque nosotros, de hecho, hemos tenido sesiones mucho más grandes acá y ahí se veían impresionantes. Sí. Pero, ¿tiene fuerza? Sí. No te puedo negar que tiene mucha fuerza. Esa montaña de agua como que crece y tú bajáis y no paráis nunca de bajar. Pero es porque no revienta. Entonces es como extraña la situación. Claro. Pero la verdad que es una ola con mucha fuerza, sí o sí tiene que ser con moto. Hay días para poder remar, pero la verdad que es una ola muy mañosa. Muy mañosa. Me quedo con Punteló. Muy cercana a la recomendación. Oye, bueno, recién tocamos un tema también en la conversa anterior que tenía que ver con el apoyo. Bueno, no sé si hay nuevas generaciones, podríamos decirlo así, con respecto al tema del rescate en moto. Pero no sería importante tener como un extra en el sentido de que las motos necesitan mantención, las motos necesitan benzina. El tema también de que de repente puedan ustedes ir a otro curso, a otro lugar y así poder como traspasar esa información. ¿Crees que es necesario? O sea, sería lo ideal. Sería lo ideal, porque imagínate que para uno de forma privada mantener una moto, a ver, pongamos un día cualquiera que te va a dedicar a rescatar gente, te vaya a gastar un estanque de encina. Un estanque de encina son 60 litros. ¿Ya? Si está muy movido, necesitáis salir y cargar unos 20 litros más. ¿Ya? Entonces estamos hablando que ya tenía un costo alto para solo ir a disfrutar un día de rescate. ¿Ya? Las motos van sufriendo. Todos los repuestos, lamentablemente en Chile hay pocos repuestos, entonces gran parte de los repuestos hay que traerlos de afuera, con todo lo que implica, desde, no sé, buscar a través de un eBay, los impuestos, el viaje. Claro. Al final un repuesto que, no sé, pues te costaba $100, te termina costando 250. Claro. Entonces, es caro poder mantener la moto, ojalá que no den falla. Pero las motos siempre van a dar falla y hay que, no sé, cambiar bujía. Si tú llevas a hacer esas mantenciones, hay que ir aprendiendo. Si hay que hacer esas mantenciones, son carísimas.
hay que buscar un mecánico que sea de tu confianza. Yo la verdad que encontré uno que de toda mi confianza. Yo hago las cosas básicas en la moto hoy día. Ya, no sé, cambiar las bujías, cambiar el aceite, pero ya cosas más detalles, más electrónicas, lo llevo donde este gallo es un capo, Mm. es un capo. Oye, en toda esta experiencia, ¿has perdido alguna moto? No, no he perdido motos, pero sí hemos tenido situaciones Compleja, como complicadas. habíamos Sí, comentado. Sí, hemos po. tenido situaciones complicadas, o sea, las motos daban vueltas, fallas, por ejemplo, otra vez, no sé, pues estábamos con mi partner acá, con el Tecu, ¿ya? Estábamos towineando y venía él manejando y de repente veníamos saliendo, me fue a rescatar y veníamos saliendo detrás de una espuma y de repente la moto se giró sola, ¿ya? Y se fue contra la espuma y saltó él por un lado y yo para otro, y yo me quedé primero arriba de la camilla, me di vuelta con la moto. Eh, Después de un rato la moto ya tuve que soltar y empezar a nadar para ir a buscarla. Ya la moto se cortó una de las amarras. ¿Y qué pasó? Se quebró una pieza que es la que mete la reversa. Entonces íbamos andando, ¿ya? Y cuando se quebró esta pieza se bajó la reversa, ¿ya? Y la moto se giró. Entonces nos encontramos de frente con una espuma, veníamos hacia afuera y Mm. quedamos de frente, ¿cachai? Oh, Entonces complicado. son cosas que pasan. Sebo, sebo. Son fierros, los fierros fallan. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas manejando moto APP? APP es muy chileno en realidad. Sí, sí. La verdad que no sé. La verdad que no sé, porque desde que éramos chicos, por ejemplo, O sea, lo que voy yo es como la descripción. Imagínate, no sé, pues, oye, ¿cómo te presentó? ¿Cuántos años de experiencia tienes en la moto, por ejemplo, en rescate? en rescate, yo creo que unos 10 años más o menos, 12 años, pero ligado con las motos y con todo Mm, lo que es motores de toda la vida. mm, Me gusta jipear, me mm. gusta andar en moto, dos ruedas, me gusta andar en buggy. Entonces, no le tengo miedo al acelerador. O sea, ¿Cachai? yo creo que debe ser una recomendación igual tener como ese manejo de mecánica en general, como muy parecida a la mecánica del auto a la Yo, mecánica de yo la creo que lo moto importante es no de agua. tenerle miedo al acelerador. Ya. Y en qué momento acelerar y en qué momento decir, hey, para, Mm, ¿cachai? No es llegar y pasar una espuma a toda velocidad, ¿ya? Depende obviamente depende de la situación. mm, Hay espumas muy grandes que tenéis que pasarla saliendo desde cero a una velocidad para que la moto se levante y pueda chocar y tú puedas mm, pasar al otro lado. Como hay ocasiones en que no podías acelerar porque, no sé, pues viene la ola encima y tenéis que pasar haciendo un patito por la mm, ola. claro. ¿Cachai? Entonces, tiene muchas situaciones que es práctica. Práctica, 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 práctica. Yo creo que eso Mm. es mucha práctica. Oye, bueno, ahora estáis dedicado al towing también. Ujú. ¿Qué tal? Yo creo que ahí es como el bis, es como, si bien el rescate es como demasiado serio, este sería como el juguete del que maneja moto, entre comillas, porque ahí combináis el Sí, surfing y también el tema del rescate, po. exacto. Mm, Y, y de hecho lo ideal es que tu partner surfee y maneje. mm, Porque así, porque, a ver, a mí de repente cuando me dicen, oye, pero hacer todo bien, es como, ya, dejaste remar. No, no es dejar de remar. O sea, si te metí una sesión con el mar gigante y agarraste una, dos olas remando, versus agarrar 10, 15, 20 olas, mm, no sabéis cómo la pasáis, no sabéis cómo salís. mm, ¿Ya? El towing es un deporte muy entretenido, partiendo por la diferencia que podéis surfear la ola desde puntos que a remo no lo podía hacer. mm, Surfeáis con tablas 5.7, 5.8 versus 10 pies, claro. ¿ya? Con más kilos nomás. Le Mm, metís kilos, vais cambiando el peso de la tabla. Pero poder surfear olas grandes con una tabla chica, otro cuento. mm, Es otro cuento. Y mezcláis lo que tú decís, el rescate mm, tenéis que hacer con tu partner eso. Tenéis mm, que llegar a ser partner con él, porque al principio, el día de las peleas, mm. al principio son puras peleas, las primeras medidas no las pasáis bien, Sí, po, porque, oye, pero es que me claro, soltaste antes, antes, claro. ¿cachai? Mm, Llegar a esa,
que en el fondo te avisen y te avisan con dedos, ¿cachai? Saliste, vaya a salir del agua, y no sé, levantas la mano y te marcan 2, listo, la segunda ola. O vamos, no vamos en esta, vamos a la siguiente. Y empezar esa complicidad, ¿ya? Y en el fondo que el partner no te deje botado. Porque aquí también los pagones, cuando pagáis rudo. El tema de tus experiencias en eventos grandes, como por ejemplo el Panamericano. Quiero volver a eso, sorry, que ahí estuvimos conversando tras bambalinas. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuántos días estuvieron ahí trabajando? ¿Con quiénes profesionales estuvieron compartiendo? Fueron 10 días, 10 días si no me equivoco. Fue súper agotador. Ya, eran todo el día metido en el agua. Todo el día metido en el agua. Hay momentos en que uno dice, no sé, está ahí afuera, está ahí arriba de la moto no tenés frío, olvídate, porque en la moto igual te mojáis. Entonces te mojaste y después el viento hace su pega. Termináis congelados. Poco tiempo para comer. Tenéis que, si queréis ir al baño, tenéis que rajar afuera y dejar a alguien en tu puesto. No, olvídate. ¿Y cuántos profesionales más o menos eran en esa ocasión? Éramos como 7 motos, si no me equivoco. Ya, perfecto. Creo que como 7 motos. O 9 motos. Éramos como 9 motos. Ya. ¿Te acordáis más o menos quiénes eran? Seguro que sí. A ver, estaba Tecu, no estaba Christopher Navarro. Estaba... no me acuerdo quién más. David. El David. La verdad que, pucha, es difícil, ya ha pasado su tiempo, no me recuerdo bien quiénes estamos, pero y fue un grupo bien, todos con la chaqueta puesta, todos con la camiseta puesta, pero así a full, todos metiendo las motos, listo, vamos. Oye, y el ambiente, la gente, me imagino, el Rafa, ahí cuando salió segundo, me imagino, pasando de etapa a etapa. La estelita. Sí, pues la estelita. Olvídate, Gabriel. Claro, todas esas mangas, por ejemplo, cuando el Rafa sacó ese segundo puesto, ya, a mí me tocó llevar a Piccolo Clemente. ¿Ya? Y estábamos en ese momento ahí, termina su ola Piccolo Clemente y sale la última hora del Rafa y el otro no veía así estaba. No, ¿sabes qué? Era increíble porque tú te ponías la camiseta por el Rafa y por otro lado también, pues era una final, entonces jugándotela todo el rato, ayudándolos, llevándolos rápido, ¿cachai? Para que pudieran agarrar otra ola. No, fue una tremenda experiencia. Oye, para finalizar, ahora sí, un saludo y finalizaciones, no sé, lo que quieras decir ahí para cerrar este podcast. Cabros, surfen, pásenla bien, entren al agua, no peleen, disfruten la ola, no sean aguja. Cada uno, hay mucha ola, pásenla bien. Lo importante entrar al agua es eso, es pasarla bien, no entrar a pelear, no entrar a pasar un mal rato. Cuídense, vean sus límites. Cada uno tiene sus límites y esos límites no los pasen a llevar. Para superar esos límites, esto es un tema de tiempo, es un tema de constancia, es un tema de estar ahí, de conocer y decir, hey, hasta aquí puedo.